Bueno, estudiante, vamos a hablar hoy sobre la ley de Ohm y los equipos de alimentación y medición que intervienen o con los que nos podemos ayudar para entender un poco más esta ley. Primero que todo vamos a hablar sobre lo que es la parte de la definición de la ley de Ohm. Y la ley de Ohm dice que existen tres variables, ¿verdad? Que existe una relación entre ellas, ¿verdad? En un circuito eléctrico. ¿Cómo se define la ley de Ohm? Se define como la corriente, que la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Esas tres variables están relacionadas, interrelacionadas entre sí. Unas son directamente proporcional, que es la corriente y la tensión, e inversamente proporcional es la resistencia a la corriente. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo aumento la tensión, me va a aumentar la corriente, y si yo aumento la resistencia, me va a disminuir la corriente. Eso es lo que quiere decir lo que es directamente e inversamente proporcional. Aquí pueden observar lo que es la parte de fórmula de cálculo, las variables ya despejadas, donde decimos que I es igual a B entre R, B es igual a I por R si queremos hallar B, o si queremos hallar R, sería R es igual a B entre I. Eso simplemente son despejes. Aquí podemos hablar sobre lo que es las tres variables que implican, que es corriente, su unidad es el amperio, voltaje, su unidad es voltios, resistencia, su unidad es ohm. Cuando hablamos de corriente, se define como la magnitud física que expresa la cantidad de electricidad que fluye por un conductor en la unidad de tiempo. El voltaje es la diferencia potencial entre la carga que sale de la fuente, y es en sí lo que de la fuente de alimentación que va a, valga la redundancia, alimentar el circuito. Y la resistencia, que es una variable descubierta por Ohm, que es la dificultad que se opone, que existe en un circuito al paso de la corriente. ¿Sí? Su unidad es el Ohm. Esos son elementos netamente, vamos a hablar ahorita para demostrar esta ley, lo que son elementos netamente resistivos, ¿sí? Aquí tenemos un circuito simple, un circuito serie. En la guía que se les dejó, o para los estudiantes de mediciones o para los estudiantes de circuitos, decimos que esto es un circuito serie. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una fuente de alimentación continua y está conectado en serie con dos elementos netamente resistivos, es decir, dos resistencias. Entonces aquí dice, determinar de manera teórica y práctica la corriente que circula en el circuito y la caída de tensión en cada una de las resistencias utilizando la ley de Ohm. Como en la guía que aparece para los estudiantes de circuito, se dice que cuando un circuito está en serie, la corriente se van a manifestar o se van a mantener tres normas. Primero que todo, la corriente es la misma. Siempre en un circuito, ¿por qué? Porque la corriente fluye del borne positivo de la fuente de alimentación y hace su recorrido hasta que cierra el circuito al borne negativo. Aquí no hay ninguna bifurcación de la corriente por ningún lado, por lo tanto, se puede decir que la corriente siempre va a ser la misma, ¿sí? Otra cosa que podemos decir que la caída de tensión en un circuito serie siempre va a ser la sumatoria, es decir, que si yo aquí tengo 12 voltios de fuente de alimentación continua y yo digo que aquí se cae 6 voltios, la diferencia se va a caer acá, ¿sí? Entonces es más o menos eso. Quiere decir que en un circuito serie la corriente es la misma y la tensión es la suma de las caídas de tensión en cada uno de los elementos. En un circuito netamente serie. Y a su vez, la resistencia total del circuito se vendría siendo la suma. Es decir, yo tengo estas dos resistencias que están en serie y lo que voy a hacer es sumarlas para hallar mi resistencia total. Para los que tienen un poquito de dificultad para determinar o para observar cuánto es serie y cuándo es paralelo, aquí está, tenemos este elemento que es la fuente de alimentación, tenemos esta resistencia que es R1 y tenemos esta otra resistencia. Como pueden observar, es como si estuvieran conectados como en una ronda, vamos a decirlo así, para que ustedes lo vean de manera, imagínenlo de manera
más práctica, ¿sí? Es decir, que basta con que uno de sus extremos está interconectado con un elemento y el otro debe estar interconectado con otro elemento. Caso contrario, ¿qué pasa cuando es paralelo? Que un elemento, los dos extremos tienen que estar interconectados con otro elemento, ambos, con el mismo elemento. Es decir, si yo conecto aquí R1 y yo quiero colocar el paralelo de R1 con B, quiere decir que este extremo está bien, pero este que está aquí iría para acá. O sea, vamos a suponer que esto no existiese, ¿sí? Eso por ahí. Vamos a hablar ahora de los datos que nos están dando el ejercicio. Nos dice que la fuente va a ser de 20 voltios. Vamos a utilizar una fuente de alimentación continua de 0 a 24 voltios y la vamos a ajustar a 20 voltios. Ahorita vamos a ver el equipo de alimentación que vamos a utilizar. Y tenemos una R1 y una R2. Esta vendría siendo la resistencia 1 y esta vendría siendo la resistencia 2. Entonces, vamos a comprobar que la fuente de alimentación efectivamente marca 20 voltios y que R1 y R2 efectivamente tienen estos valores. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un equipo de medición, que en este caso sería un tester o multímetro. Esta es mi fuente de alimentación. Aquí lo estamos ajustando a 20 voltios. Esto que tenemos acá es un protoboard donde se hace las conexiones del circuito. Aquí tenemos R1 y tenemos R2, ¿sí? Como ustedes pueden observar, tienen dos dimensiones o diferentes tipos de medidas. O sea, la regleta en esta parte y en esta que es la más fina conducen vertical y en la más ancha conducen en horizontal. Entonces, bueno, como pueden ustedes observar, R1 y R2 se interconectan en un mismo punto y como vieron en el circuito, R1 va conectado al positivo de la fuente, este extremo iría al positivo, y este extremo iría al negativo, que sería el otro extremo de R2. Si ustedes van al circuito y lo observan de nuevo. Aquí tenemos este equipo es un tester o multímetro, es un equipo de medición. A través de él vamos a tomar las diferentes medidas que vamos a requerir para el circuito. Aquí, esto que tenemos en el medio se llama es una perilla central y vamos a graduarlo dependiendo de lo que queramos medir. Y aquí son los bornes de salida y vamos a ir variando solo el positivo, que sería dependiendo de lo que vamos a medir. Por ejemplo, si vamos a medir tensión y ohmiaje, lo tenemos acá. El común, que es el negativo, lo dejamos fijo. Y esto lo vamos a variar. Fíjense acá, lo vamos a variar dependiendo de. Entonces, ajustes de tester para tensión continua. Fíjense que la perilla la ajusto a un valor que dice B, aquí hay una línea continua. Si pueden observar ustedes aquí que dice B y como una onda, quiere decir que esto es tensión alterna, esto es tensión continua. Ajusto mi tensión a la tensión, en la perilla, mi tensión continua. Dice ajuste de tester para medir tensión continua. Y el borne positivo lo coloco donde dice B, el borne negativo, como les dije anteriormente, se mantiene fijo. Ahí lo tenemos justo para tomar tensión. Ojo, fíjense que aquí este valor va de 200 milivoltios a 1000 voltios. Ajá. Mi pregunta es, si la fuente de alimentación continua es de 20 voltios, ¿dónde ustedes creen que se puede ajustar la perilla? Aquí está sobre 20, estaría sobre la escala. Tratemos que sea un poquito más fácil la lectura y lo vamos a ajustar aquí a 200 voltios para que se pueda terminar perfectamente y se pueda observar una vez tomado las medidas de tensión. Si yo voy a medir ohmiaje, fíjense que mantengo la perilla, mantengo el borne positivo donde está lo que dice ohmiaje, el borne de salida, y a su vez varío la perilla dependiendo, fíjense que aquí donde muestra el signo omega, quiere decir que aquí donde voy a medir ohmiaje. Bien, eso es ajuste de multímetro para medir ohmiaje. Y ajuste de multímetro para medir corriente, fíjense que ya no lo tenemos el borne de salida del positivo acá, sino lo tenemos acá. En nuestro caso, puede estar acá o puede estar acá, pero como son corrientes netamente pequeñas,
perfectamente lo podemos ubicar acá. Y la perilla, fíjense que se corre hasta esta parte donde dice amperios en una línea recta que dice continuo. Aquí es amperaje, pero en alterno, está en amarillo y es una onda, eso significa amperaje en alterno. Entonces ya ustedes más o menos ven la ubicación de cómo se ajusta el tester o multímetro dependiendo de la medida que vamos a tomar. Si es tensión, si es ohmiaje o si es amperaje. Ojo, aquí hay muchas otras medidas que se pueden tomar, pero solamente para lo que nos compete, tanto para mediciones como para circuitos eléctricos e introducción, nos compete solamente lo que es la parte, para mediciones, lo que es el manejo del tester, para circuito, lo que es el manejo, la comprobación de ley de Ohm, y para introducción también lo que es la comprobación de ley de Ohm. Aquí fíjense que estamos tomando las medidas de R1 y R2. ¿Cómo lo hago? Fíjense, aquí lo ajusté, la perilla, ¿verdad? En ohmiaje, y estas son los terminales positivo y negativo del tester, y coloco sobre el elemento. Aquí podemos observar que está en 200 kilos, por lo tanto la resistencia R1 es de 46 kilo ohm. Si lo tomamos de este lado, dice que la resistencia R2, aquí lo que hice fue colocar son cables de teléfono para poder conectarlo sobre el elemento y no para poderlo manipularlo mejor. Entonces aquí dice que es 118,9 kilos, esa es la medida de R2. También ajustándolo, obvio, a la escala de ohmiaje. Aquí pueden observar que estamos comprobando la fuente de alimentación, ajustando el tester a tensión continua, y si efectivamente marca aproximadamente 20 voltios. Fíjense aquí que está el borde positivo, el borde negativo de la fuente, y a su vez este es el borde positivo del tester y el borde negativo del tester. Es decir, hacemos una conexión en paralelo. Aquí tenemos los valores de R1 y R2. Fíjense que, como habíamos dicho en la ley de Ohm, dice que vamos a sumar R1 más R2 para obtener una resistencia total para poder calcular la corriente que circula por el circuito. Mi resistencia, perdón, es la sumatoria de las dos, por lo tanto la resistencia es de 164,9 kilo ohm, sumando ambas resistencias. Una vez que tengo eso y podemos determinar y podemos decir que la fuente de alimentación, el valor total del circuito es de 20 voltios. Yo aplico la ley de Ohm. B es igual a I por R. ¿Cuál B? B total. ¿Cuál es mi B total? La fuente. Y total, la corriente total que circula por el circuito. Estamos entendidos que como un circuito serie la corriente es la misma, es decir, que la corriente es la misma en la resistencia 1 y también va a ser la misma en la resistencia 2. Y voy a sumar la resistencia total. Fíjense que aquí lo que hago es despejar. Voy a calcular I total. I total es igual, R total está multiplicando, pasa dividiendo, 20 voltios entre la resistencia total, me va a dar un aproximado de 0,121 miliamperios. Aquí está la conexión, fíjense, en continua, ¿sí? Y ahí dice 0,121 miliamperios, porque la escala donde estoy midiendo dice aquí mili. Entonces esa es la corriente total del circuito y aquí lo estamos comprobando. Una vez que determinamos eso, tomamos una medida, vamos a comprobar si es cierto. Aquí por cálculo, ¿verdad? Decimos que la corriente viene siendo la misma corriente total del circuito, que es 0,121 miliamperios, por la resistencia 1, ¿verdad? Hago ese ajuste y me da 5,56 voltios. Una vez que haga eso, lo que hago es, sobre el elemento, toma la medida con el tester en B1, es decir, la conexión en paralelo. Ajusto el valor en voltios continuos, el positivo donde dice B, el negativo donde dice común, y vamos a tomar el valor de, ahí sí lo podemos ajustar a 20 voltios, porque ya podemos deducir de que no puede ser más de 20 voltios la caída de tensión. Entonces, bueno, aquí tomándolo en paralelo, la conexión sería 5,68 voltios. 69 aproximadamente. ¿Qué hice yo? Hice la conexión sobre el elemento, es decir, aquí está R1 y aquí conecté el borne positivo y el borne negativo de el tester ajustado en voltímetro.
¿sí? Si es en amperímetro, fíjense que es la conexión aquí en paralelo cuando es voltímetro. Cuando es en amperímetro, es como si el amperímetro, la conexión es como si él perteneciera al circuito, es decir, como un elemento más del circuito. Vamos a hacerlo, vamos a abrir el circuito, se abre, fíjense que aquí el positivo de la fuente va a R1. Abro aquí, abro los dos extremos de cada elemento e incluyo el amperímetro, ajustado el tester en la conexión amperímetro, el negativo del amperímetro va acá, el positivo del amperímetro va acá, y ahí me arroja la lectura de 0.121 miliamperios. Aquí está por lo menos la conexión del tester al protoboard. Siempre se trata de jugar con lo que es los cables. Entonces, fíjense, en resumidas cuentas, aquí pueden observar que esta es la toma de medida de la caída de tensión en una de las resistencias. Esto que tenemos acá es el valor de la corriente total del circuito, como se les dijo en la lámina pasada. Y aquí está la conexión, claro, aquí tendría que verlo más cerca, donde uno abre el circuito y se coloca el equipo de medición como si fuese un elemento más dentro del mismo circuito. Caso contrario, que es el voltímetro, que su conexión es en paralelo, y el amperímetro, su conexión es en serie. ¿Qué conclusiones podemos llegar entonces con respecto a eso? Que la ley de Ohm es una ley muy importante para todos los que analizamos y estamos en el campo de lo que es la electricidad y la electrónica. Y establece que la corriente siempre, a través de un elemento resistivo, es directamente proporcional a la diferencia de potencial o voltaje en los extremos de un resistor o de una resistencia, e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Entonces, bueno, eso en resumidas cuentas es más o menos lo que yo quería mostrarles el día de hoy. Bueno, feliz tarde y estaremos en contacto para la aclaración de dudas en las clases vía Zoom.